nuestro cuerpo existen tres tipos de músculos: el músculo esquelético, el cardiático y el músculo liso. Aunque el músculo esquelético es el que permite nuestros movimientos voluntarios, el músculo liso es silenciosamente uno de los tejidos más importantes de todo el organismo. Este está presente en prácticamente todos los órganos huecos, en los vasos sanguíneos, el útero, el estómago, el intestino, la vejiga, los bronquios y otros más. En este video trataré de profundizar en su estructura histológica, la organización de sus fibras, los tipos funcionales y el mecanismo molecular de su contracción. También veremos por qué este tipo de músculo puede mantenerse contraído por largos periodos sin fatigarse. El músculo liso recibe su nombre porque al observarlo en el microscopio no presenta estriaciones. Esto se debe a que los filamentos de actina y miosina no están organizados en sarcómeros, como puede ocurrir en el músculo esquelético y el cardíaco. En vez de sarcómeros, el músculo liso presenta una organización mucho más flexible, que le permite acortarse de manera más significativa y adaptarse a cambios extremos de su longitud. Un claro ejemplo es el útero, capaz de aumentar su tamaño más de 20 veces durante el embarazo. Además, el músculo liso también funciona de manera involuntaria. Su actividad depende de señales autónomas, hormonas, factores locales o incluso estímulos mecánicos. El músculo liso forma parte fundamental de la pared del tubo digestivo, desde el esófago hasta el esfínter anal, las vías respiratorias, la vejiga y el sistema urinario, el útero y las trompas del falopio, las paredes de arterias y venas, el iris del ojo y el músculo piloerector de la piel. Dependiendo de su ubicación, sus funciones varían. Puede generar ondas peristaltíticas en el intestino, regular el calibre de los vasos sanguíneos, contraer el útero durante el parto o controlar la salida de orina mediante los esfínteres. Su versatilidad se relaciona directamente con su estructura. Las células del músculo liso son largas y fusiformes, es decir, con los extremos afilados. Una célula típica mide entre 20 y 200 micrómetros de longitud, dependiendo del órgano. Por ejemplo, en los vasos sanguíneos son pequeñas, pero en el útero pueden ser mucho más largas. Cada célula posee un único núcleo central alargado, abundantes filamentos contráctiles, pocas mitocondrias en comparación al músculo esquelético, un retículo sarcoplásmico pobremente desarrollado, caviolas en la membrana que sustituyen a los túbulos T. A diferencia del músculo esquelético, donde los filamentos se alinean de forma perfecta, en el músculo liso se dispersa por todo el citoplasma en múltiples direcciones. Podemos identificar tres grupos: los filamentos finos de actina, que son más numerosos en el músculo estriado y se extienden por toda la célula; los filamentos gruesos de miosina, que son más escasos. Sus cabezas están orientadas en ambas direcciones, lo cual permite una reducción más uniforme. Los filamentos intermedios, que forman parte del citoesqueleto y ayudan a transmitir la fuerza contráctil. Estos filamentos se anclan en cuerpos densos, pequeñas estructuras homólogas a las líneas Z del músculo estriado. También existen bandas densas en la membrana que conectan el citoesqueleto interno con el exterior, permitiendo así que la contracción se transmita eficientemente entre las células. En cuanto a las caviolas son pequeñas invaginaciones que funcionan como depósitos de calcio cerca de la membrana. Cuando un estímulo activa a la célula, estas caviolas permiten una entrada rápida del calcio desde el espacio extracelular, lo que es esencial para iniciar la contracción. Bien, ahora los tipos de músculo liso. Existen dos tipos de músculo liso: el músculo liso unitario o de unidad única y el músculo liso de unidad múltiple o multiunitario. Si hablamos de unidad única, es el músculo liso en el que las células se conectan mediante uniones gap. Esto permite que un impulso eléctrico pase fácilmente de una célula a otra.
Por esta razón, este tipo de músculo se comporta como un conjunto coordinado. Este lo podemos encontrar en el intestino, el útero, úteres y también en los vasos sanguíneos pequeños. Aquí aparecen ritmos espontáneos como las ondas periplásticas o las contracciones uterinas. En cuanto a los tipos de unidad múltiple, o es el músculo liso multiunitario. Cada célula funciona de manera independiente, no hay uniones gap significativas y cada célula recibe su propia inervación. Este tipo de control permite contracciones precisas como las del iris, el músculo ciliar, el músculo piloerectores de la piel. Es un tipo de músculo con un control fino, más parecido a un músculo esquelético en términos de precisión. Otro detalle importante a mencionar sobre estos tipos de músculos, el multiunitario y el de una sola unidad, es que en el de una sola unidad, un solo estímulo puede depolarizar todas las células de un tramo, y mientras que el multiunitario hay que estimular a cada una por separado para que se dé la contracción. Ahora sí, la contracción del músculo liso. El músculo liso se contrae de forma lenta pero sostenida. Puede mantener tensión durante minutos e incluso horas sin fatigarse. Esto se debe a su capacidad de mantenerse un consumo de energía extremadamente bajo. El primer paso para la contracción básicamente es la entrada y liberación del calcio. La contracción siempre comienza con un aumento de calcio intracelular. Este calcio puede provenir de dos fuentes. Uno puede ser la entrada desde el exterior a través de canales de la membrana, o dos, la liberación desde el retículo sarcoplásmico. Aunque este es menos abundante que en otros músculos, este paso puede activarse por señales eléctricas, químicas o mecánicas. Como segundo paso tenemos la unión del calcio a la calmodulina. Una vez dentro, el calcio se une a la calmodulina, una proteína que actúa como sensor. El músculo liso no utiliza troponina, así que la calmodulina cumple el rol central en activar la contracción. Como tercer paso tenemos la activación del MLSK, que cuando el calcio activa la calmodulina, ambas forman un complejo que activa la enzima miosina quinasa de la cadena ligera, o también conocida como MLSK. Esta enzima es esencial porque inicia el proceso contráctil al modificar directamente la miosina. Como cuarto paso tenemos la fosfolurización de la miosina, que bueno, la MLSK fosforila la cadena ligera de la miosina. Esta fosfolurización aumenta la actividad de ATPasa de la miosina, permitiendo así que la miosina realice el ciclo de puentes cruzados con la actina. Como quinto paso tenemos el ciclo de puentes cruzados. Cuando la miosina está fosforilada, puede unirse a la actina, impulsando el acortamiento celular. El movimiento es más lento que el músculo estriado, pero también mucho más eficiente enérgicamente. Como sexto paso tenemos el mantenimiento del tono o latch state. Una característica importante del músculo liso es el fenómeno conocido como latch state o estado trabado. Consiste básicamente que aunque la miosina pierde el fosfato, pueda permanecer unida a la actina durante largos periodos usando muy poca energía. Esto explica cómo los vasos sanguíneos pueden mantener su tono durante horas sin cansarse. Y como séptimo y último paso es la relajación, que la relajación ocurre cuando la enzima llamada fosfata de miosina elimina el fosfato. Con ello disminuye la actividad ATPasa y la célula recupera su longitud inicial. El proceso de excitación-contracción en el músculo liso difiere del músculo esquelético. Aquí la regulación ocurre principalmente a nivel de la miosina y no de la actina. El aumento del calcio activa la secuencia que se explicó anteriormente, que básicamente se resume en que el calcio se une a la caldomulina, lo que provoca la activación del MLSK, que provoca la fosfolurización de la miosina. Esto causa la contracción. Luego la fosfatasa produce la relajación. Y bueno, como conclusión, gracias al músculo liso, el cuerpo puede realizar funciones vitales como puede ser mover el alimento a lo largo del tubo digestivo, regular la presión arterial, controlar el flujo del aire en las vías respiratorias, mantener la orina en la vejiga
o también generar contracciones uterinas durante el parto. Sin el músculo liso, ninguno de estos procesos sería posible. Y bueno, el músculo liso es un ejemplo perfecto de cómo la biología combina eficiencia, resistencia y precisión, aunque trabaja silenciosamente. Sostiene algunas de las funciones más importantes del cuerpo humano. Comprender su estructura y sus mecanismos nos permite entender mejor cómo funcionan nuestros órganos y cómo reacciona el cuerpo ante estímulos externos e internos.